En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Quería transmitirles una prédica que ya la había hecho en estas semanas, pero el tema me parece tan importante y como no había podido estar aquí con ustedes en este febrero, quiero insistir por una vez más, y el título que le doy a mis palabras es algo muy profundo en nuestra santa religión católica, y es todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Entonces, para darle algo, para intentar un título bien expresivo y bien importante, estas palabras se llaman la regeneración del hombre por la gracia. Es algo profundísimo y es algo importantísimo que a veces nosotros los católicos en nuestra vida ajetreada perdemos la noción de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Qué es capaz de hacer Dios sobre estas nadas tan imperfectas que somos los seres humanos? ¿Qué puede llegar a hacer Dios en cada uno de nosotros si nos entregamos de verdad a Él y si nos entregamos de verdad a su gracia santificante? Por eso, la regeneración del hombre por la gracia. Es profundísimo pensar en eso, pensar en qué puede Dios hacer con nosotros por su gracia. Para decirlo en dos palabras, el culmen y la cima sería la santidad. Y es increíble cuando cada uno de nosotros ve tantos pecados e imperfecciones. Espero que ninguno de ustedes tenga pecados graves. Toda la vida hay que luchar contra los pecados leves y las imperfecciones, los pecados con semiconciencia, como quieran llamar. Pero espero que cada uno de ustedes tome noción a través de estas palabras de lo que Dios puede llegar a hacer en nosotros y que sirvan para entregarse de verdad, y ojalá podamos llegar a la santidad. Ojalá podamos llegar a la santidad. Son palabras mayores, pero para Dios no es ningún obstáculo, porque Él es todopoderoso y ya lo ha hecho con todos los seres humanos, con otros seres humanos. Entonces, repito, la regeneración, hacernos de nuevo, la regeneración del hombre por la gracia. Y para desarrollar algunas palabras detrás de este concepto, tomé, más de una vez lo he dicho, una epístola que en todo ese año litúrgico tan hermosa que es la liturgia católica, hay epístolas que realmente con ser breve, a uno esas epístolas, si son breves, le llenan el alma de alegría y de conceptos que envuelven por la profundidad. En este concreto caso me refiero a la epístola que la Santa Iglesia Católica utiliza para Navidad, para la Misa de Gallo y para el Año Nuevo. La Iglesia Católica quiere, el Año Nuevo es la octava Navidad, ese es el verdadero título litúrgico, pero la Iglesia Católica quiere que en el espíritu, en la mente de sus fieles, esté para comenzar el año lo mismo que ella ya dijo una semana antes en Navidad. Y eso también nos tiene que decir algo. Se repite en 8 días la misma epístola, y para comenzar el año, octava de Navidad, la Iglesia pone en el espíritu de cada uno de nosotros estas mismas palabras. ¿Por qué? No es tan común que a lo largo del año en una misa se repita la epístola. Vale decir, allí hay una insistencia. La Iglesia Católica quiere insistir para sus hijos, para sus católicos, que consideren estos conceptos. Concretamente, la epístola de San Pablo a Tito, para Gallo, Misa de Navidad y para Año Nuevo. Y dice así en algunas de sus partes, es muy breve, pero no lo voy a leer, creo toda. Carissimo, appavi gratia Dei. Ya comienza con el tema de la regeneración del hombre por la gracia. Ha aparecido la gracia de Dios. La gracia de Dios para todos nosotros. Appavi gratia Dei, salvatoris nostri. Apareció la gracia de Dios, Salvador nuestro, omnibus hominibus, para todos los hombres. Dios ofrece ese tesoro, Dios ofrece esa paternidad, Dios ofrece esa obra de llegar a ser un santo tal vez de esta cosa tan imperfecta que somos. Eso está ofrecido, gracia Dei, la gracia de Dios, omnibus hominibus, para todos los hombres, para todos los hombres. Todos los hombres están invitados, aunque tristemente lo sabemos por la experiencia y por los dichos de los santos, un enorme número de hombres no responden a esa invitación. Pero la gracia está ofrecida para todos.
gracia de Él, la gracia de Dios para todos los hombres, para todos los humanos. Qué tristeza, el mundo entero son bastante pobres, lo sabemos porque la Iglesia lo que responde, pero está ofrecido para todos. Ese hacer de nuevo el ser humano, esa regeneración del hombre por la gracia, está ofrecido para todos, para cada uno de nosotros en particular y para todos los hombres en general. Apareció la gracia de Dios enseñándonos, erudiéndonos que abnegantes impietatem, dice ahí en latín, es importantísimo ese punto. Nos enseña la gracia de Dios, nos enseña Dios, nos enseña su catolicismo, la única religión, que tenemos que negar la impiedad. Abnegantes impietates, que negando la impiedad, ¿qué significa negar la impiedad? ¿Y qué es la impiedad? Alguna vez lo hemos dicho, la impiedad es vivir como si Dios no existiese. Y en el mundo de hoy hay millones y millones de seres humanos que viven como si Dios no existiese. Esa es la impiedad. Y es el peor pecado de todo, ignorar al Creador. Miren esta naturaleza hermosísima aquí, semejantes árboles y todo. Negar al Creador, vivir como si Dios no existiese. Eso es la impiedad. Y es la nota característica de la miseria humana, pero en nuestras épocas, que se presentan como finales, y la gran apostasía, eso se marca como nunca. Porque la gente, más que en cualquier otra época de la humanidad, vive como si Dios no existiese. Todos sufrimos en nuestras familias, que hermanos, que primos, que mamá, que papá, que hijos, etc., que viven porque estamos, y me disculpan, destruidos, estamos destruidos los católicos, y en todas las familias sufrimos seres queridos que viven como si Dios no existiese. Pero es la nota más saliente como nunca antes en los otros siglos de la humanidad. Y decir vivir en la impiedad es lo mismo, porque así es, que vivir en la apostasía. Nunca ha habido una apostasía. Apostasía significa, entre sus conceptos en latín, la palabra lo expresa más, discesio en latín. Significa alejamiento de Dios. Y la gente más que nunca tiene ese alejamiento. Vive como si Dios no existiese. Es la peor ofensa a Dios, hacer nuestras vidas como si Él fuera de aquí, como si Él no existe. Negando eso, dice Dios, con su gracia, vivir con la gracia de Dios, negando eso. Si el mundo es así, yo como católico tengo que ser asá, lo contrario. El mundo vive la impiedad, yo y mi familia y mis hijos y mis seres queridos tienen que vivir en la piedad, como si Dios sí existe, porque Dios existe. Caramba, entonces mi familia y yo en particular vamos a hacer exactamente lo contrario. Si el mundo es impío, yo voy a ser pío, negando entonces la impiedad del mundo y los deseos del siglo, la vida mundana. Todos cargamos alguna circunstancia o tenemos un arrastre de mundanidad, todos, porque vivimos en este mundo y la mundanidad se nos pega por estar aquí nomás, que algunos más, que otros menos, pero la tarea del católico en ese ser mundano es destruir el pequeño o gran mundano que tenemos todos dentro. Tenemos que ser todo lo opuesto a vidas mundanas, en nuestras costumbres, en nuestra familia, en nuestro modo, en nuestra manera de vestir, en todo, negando los deseos del siglo, negando la vida mundana y negando esas cosas. La invitación de Dios, la invitación de la gracia de Dios es vivir, primero, de la misma epístola, sobrie, va a decir allí. La virtud siempre es sobriedad. La vida linda y la vida virtuosa siempre es un término virtuoso, un término medio virtuoso, entre dos extremos viciosos. Toda virtud es un medio virtuoso entre dos extremos de desorden y de exceso, que son viciosos. El católico vive en la virtud, sobriamente. Y esa sobriedad se tiene que dar en todos los aspectos de nuestra vida. Hace poco ha pasado la Navidad, y ya lo decíamos y lo repetimos. El católico no puede ser una persona triste, eso no es catolicismo. El católico sabe tener lindas alegrías, sanas alegrías, santas alegrías, como vamos a tener, y otra vez agradecido, después de la misa en un compartir. El católico sabe tener lindos momentos, pero con sobriedad,
sin excesos. Y la Navidad que acaba de pasar, ¿cuántas veces se presta para los excesos? Muy bien por festejar, muy bien por alegría, pero sin excesos. Si esa es la vida linda. Sobre, lo primero que pide, con sobriedad, en lo que decíamos, los festejos, sin pasarse en los alimentos, gula. Ni hablemos sin pasarse en la bebida. ¿Y cómo se desvirtúa los santos en Navidad? Qué triste por borrachera a veces. Sobre la bebida, haz un brindis, toma un trago, toma una copa de vino, pero sobre, con sobriedad, con moderación, sin excesos. Y sobriedad también en la duración de los festejos. El católico festeja, pero no puede estar toda la noche festejando. Claramente me dice mi sentido común que es un exceso. No, padre, amanecimos en Navidad festejando. No hay una regla fija, 2, 3 horas, no sé, 4 máximo. No es tan fijo la cantidad, pero tiene que ser sobrio, con moderación también la duración. Yo no puedo estar en exceso en los festejos tampoco. Sobrio. Después dice, yuste. La mejor traducción para una invitación de esa vida de regeneración de la gracia de yuste es con santidad. Yuste, con santidad. Estamos invitados a vivir con santidad, a ser verdaderamente católicos y no de boca para afuera, no estar tapados de pecado, vivir en la santidad, santificándose, dejando el pecado. Et pie, sobre, juste, et pie, piadosamente. El mundo es impie en su modo de vivir y nosotros tenemos que ser pie. Lo más importante para mí y mi familia es Dios, porque es así y porque debe ser así. Pie, mi familia y yo, mis hijos van a ser pie en su vida, van a tener una vida, van a vivir piadosamente. Dios lo más importante, su catolicismo lo más importante. Y antes de dar unos ejemplos prácticos, otro mínimo fragmento de esta epístola, miren, tan corta, son 4 versículos, todavía no voy ni por la mitad, pero ya para no extenderme tanto, vivir sobre el juste, el pie, expectantes, dice ahí en latín, esperando la bienaventurada esperanza y el advenimiento de gloria. Ayer predicábamos los temas de los tiempos finales. Vivan, dice Dios, y se los dice a sus católicos. En Navidad, que es la primera venida, les dice de la segunda venida. Y después, para empezar el año, estos conceptos tan lindos de una vida hermosa, de buen católico, y además vivan esperando, dice la Iglesia Católica, así comiencen cada año, esperando adventum gloriae, magni Dei et salvatoris nostri, esperando el advenimiento de gloria del gran Dios. Hermosa la expresión esa, del gran Dios, magni Dei, del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Comiencen el año así, dice la Iglesia Católica. Y qué tristeza, también lo decimos ayer, que en estas huestes, que ya casi no existen, de los pocos que todavía deseamos o intentamos o tenemos ese deseo de luchar, se desprecian las profecías. Y la Iglesia Católica comienza el año y dice, vivan esperando el advenimiento de gloria. Eso es la parusía, la segunda venida, porque la primera venida no fue para nada de gloria, fue de desprecio, de ser ignorado, de ser vituperado, de ser matado en la cruz y de nadie seguir a Cristo. Pero va a haber un advenimiento de gloria. Vivan esperando el advenimiento de gloria del gran Dios, hermoso en latín, magni Dei, del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Y por qué recalco lo del gran Dios? Porque la nota de nuestras épocas, de los finales de la historia, es intentar, no lo van a conseguir, pero van a intentar, si pudieran, de quitar del espíritu de todos los seres humanos la realidad y la verdad de que Cristo es Dios. Porque ellos no pueden hacer el nuevo orden mundial en su máximo nivel o en su máximo punto sin eso. Ellos necesitan intentar de que el ser humano no sepa y no siga el punto y la realidad y la verdad de que Cristo es Dios. Y la Iglesia Católica le dice, católicos, empiecen el año esperando el advenimiento de gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. En latín, magni Dei et salvatoris nostri Jesucristo. Muy hermoso. El mundo moderno grita, Cristo no es Dios. Y yo católico le grito 10 veces más,
Cristo sí es Dios y doy la vida con su gracia si hace falta por esa realidad y verdad. Vivan así. Ellos no pueden hacer el nuevo orden mundial si los seres humanos gritan y saben de que Cristo es Dios y su catolicismo, por supuesto. Por eso van a intentar, y Francisco lo insinuó varias veces, de que meter en los escritos de que Cristo no es Dios. Cristo sí es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vivan pensando en esto, en el advenimiento Adventum Gloriae, de gloria, en la parucía, que es el triunfo. Si es que logramos ser católicos fieles, quiera Dios que podamos, es el triunfo. Y allí vendrá tal vez el reino de Cristo con sus santos, como lo explicábamos ayer. Así empieza el año la Iglesia Católica para sus católicos, que es una fiesta de preceptos, por lo cual ella supone que todos después acá lo de tu hijo no hay problema. Ella supone que todos sus hijos van a ir a misa ese día, entonces ella quiere que en el espíritu de todos sus hijos estén estos conceptos. El mundo más que nunca vive en la impiedad, como si Dios no existiese. Yo más que nunca voy a vivir en la piedad. Primer propósito, cuando empiece el año, todo católico tiene que estar muy contento porque le tiene que dar expectativas a ver qué voy a hacer este año para cambiar, para mejorar. Así tiene que estar en nuestros espíritus siempre. Entonces un católico, al comenzar un año, está recién comenzado, piensa qué cosas buenas y hermosas va a hacer para Dios. Primero, si este es un mundo impío, yo voy a ser pío. En mi familia y yo personalmente, lo más importante de todo va a ser Dios. Primera cosa, unida a eso, es que si lo más importante va a ser Dios, yo tengo que estar todo el año y toda mi vida, no 3 veces al año, todo el año en estado de gracia. Eso es vivir pie, eso es vivir piadosamente. No 3 días al año en estado de gracia y 362 en pecado mortal, eso no es normal. No estoy llamado a eso, yo estoy llamado a ser hijo de Dios. Si yo estoy en pecado mortal, me entrego al diablo. Me entrego y me regalo al diablo. Entonces, primer punto, vida pie, piadosamente. Mi familia y yo. Primer punto, entonces, si vamos a ser pie en nuestra forma de vivir, estado de gracia siempre. Primer propósito para el 2024, estado de gracia siempre. No a veces sí y a veces no. Un católico no está llamado a eso. Estamos llamados a que siempre seamos de Dios. Cristo Rey, claro que Cristo Rey. Pero Cristo Rey tiene que empezar aquí adentro. Y si yo estoy en pecado mortal, el Rey no es Cristo, ¿no? El Rey se llama Satanás. Si yo estoy en pecado mortal, he coronado como Rey si hice un pecado mortal y lo tengo aquí adentro. He coronado como Rey de mi alma al demonio. Y el Rey tiene que ser Dios Jesucristo. Cristo Rey en mí y en mi familia. Segundo propósito. El que reza se salva y el que no reza se condena. Punto. Más claro y más fácil imposible. Padre, me quiero ir al cielo, no me quiero ir al infierno. El que reza se salva y el que no reza se condena. Punto. Si yo soy todavía un católico flojo, que rezo, a veces sí, a veces no, punto. 2024 rezo siempre y mi familia reza siempre. El que reza se salva, el que no reza se condena. Un católico no puede despertarse, espero que ninguno de ustedes sea así, y empezar el día como si nada. Listo, me desperté, empiezo a hacer mis cosas, y Dios nada. Ahí estás viviendo en ese punto, por lo menos chiquito, y no tan chiquito, estás viviendo con la impiedad, como si Dios no existiese, porque te acaba de despertar, te da un nuevo día de vida a Dios, y ya empiezas a hacer cosas sin rezarle a Dios. Todo ser humano tiene que empezar el día rezándole a Dios, 3 Ave Marías al menos. Pero yo no puedo empezar el día como si nada y empezar a hacer mis tareas. Eso es impie. Eso es como el mundo de hoy, que vive en piedad. Si alguno de los que me está escuchando todavía es un católico, que le suena su despertador y empieza a hacer sus cosas en forma inmediata, sin hincarse primero y rezar por lo menos 3 Ave Marías, 2024 se acabó. Yo empiezo mi día por Dios y termino mi día por Dios. Entonces, si también se van a dormir como un pagano, como si nada, y me meto a la cama y ya, no. Se acabó, no es posible, y yo rezo antes de dormir.
Segundo ejemplo, y mientras yo hablo, piensen en otros propósitos que pueden proponer a Dios. Unido a esto que estoy diciendo, el Santo Rosario, el Padre Pío y yo tenemos la alegría, la gran mayoría de nuestros fieles, me animo a decir, sé, que rezan el Rosario todos los días de iniciación, la gran mayoría. Pero tristemente, porque el ser humano es miseria, y probablemente entre los que me están escuchando habrá alguno, no lo sé, tristemente siempre nos vamos enterando que algunos, sí, lo rezo, pero todos los días, no. Pues todos los días, sí. 2024 se acabó eso, entonces también comienzo el año, y si todavía soy un católico que no todos los días sin excepción rezo el Rosario, en el 2024 sí, y para el resto de mi vida sí, porque el Rosario tiene como premio la vida eterna. Yo me quiero ir al cielo, no al infierno, yo me quiero salvar. En este momento que me están escuchando, cada uno aquí adentro está pensando si le cuadra o no le cuadra eso de que no rezo todos los días el Rosario. Si hay uno o varios, el día del juicio nos vamos a enterar. 2024 se acabó. Voy a ser un católico que me muero antes de no rezar el Rosario, los 5 misterios cada día. Otro ejemplo más, para tener propósitos lindos. Es lindo empezar el año pensando en estas cosas, pensando en que voy a cambiar tal vicio, tal pecado que yo hago, tal imperfección o defecto que yo tengo. Cada uno piense mientras está escuchando, ¿qué le voy a decir a Dios si llego a tener un vicio? ¿Qué le llevo a un vicio en el sentido de estar acostumbrado a pecar siempre en tal o cual cosa? No vicio en el sentido de Colombia, de la droga también. Si tengo tal pecado, empieza el año, no lo hago más. Si tengo tal defecto, no puedo empezar el año como si nada. Así empieza un alma linda, un alma buena, llena de esperanza, llena de alegría, a ver en qué voy a cambiar. Si soy soltero, tantas cosas para considerar, o casado, en este primer ejemplo que doy ahora, la pereza. Si soy un holgazán, si soy un perezoso, los niños, papá, mamá están llamados a ser niños santos. No les puedo permitir la pereza a mis niños, voy a rendir cuenta. Soltero, casado, lo que sea, si soy perezoso, no. Si me paso en los alimentos, la gula, no. Ni hablemos de cosas más graves, o los borrachines. Todo mi trago, un bien lindo, un momento lindo, pero con moderación. O pecados más graves, Dios no lo permite. Si estoy hundido en la impureza, si tengo pecado en impureza, me voy de cabeza al infierno. Mi cuerpo no me lo ha dado Dios para que yo ande haciendo impureza, lujuria. Si ven la porquería del internet, con cuántos desnudos se muestran en el internet, Dios quiera que ninguno de los que me está escuchando esté en esas cosas. El mundo moderno está hundido como nunca, en la historia de la humanidad, hundido en la cochinada de la pornografía, la lujuria y todo. Nunca ha sido a estos niveles y estos extremos de la humanidad. Como ya alguna vez dije, yo me resucito, un romano de la época más corrompida del Imperio Romano, con las peores aberraciones, y le digo lo que se hace hoy, 24 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier rincón del planeta, con esos aparatitos celulares se puede usar bien, pero muchísimos seres humanos lo usan para el pecado. Nunca ha sido tan fácil pecar en la historia de la humanidad como ahora. Eso es la impiedad, sin duda. El mundo más impío de la historia de la humanidad. Vivir como si Dios no existiese. Si alguno de los que me está escuchando, quiera Dios que no, llega a haber caído en esas basuras, se van a recontrarle mil diablos esas cosas. Y en el 2024, para todo el resto de mi vida, mando al 1000 diablos esa basura. Si he hecho pecado de impureza, lo mismo. Si hay novios o va a haber novios, en la santidad, no en los pecados de relaciones entre novios. El mundo humano como si nada. Parecen esposos. Hola mami, me voy el fin de semana con mi novio a San Andrés. Sin problema, que te vaya bien, hijita. Estamos, ahí entra la expresión famosa argentina, estamos todos locos. Como si nada. Mami, me voy con mi novio a Cartagena. Bueno, traen un recuerdo, hijita. Estamos todos locos, como si nada. Lo más normal del mundo. Se van de luna de miel un fin de semana. Vergonzoso, y todo el mundo habla de esas cosas como si nada. El mundo vive en la impiedad. Miren que hemos sido naciones católicas, ¿no? Y qué poco que nos queda. Pero por lo menos nuestros fieles aspiramos a eso.
Los que ya estén de novio o vayan a estar de novio, en la total pureza, como tiene que ser el noviazgo. Los besos de las novelas ordinarias de la televisión son pecados mortales entre solteros, no sabemos ni lo más básico. Los besos son para esposos, no para noviecitos, y de ahí ni hablemos, ¿no? Porque ahí arrancan y suban la escala lo que ustedes cada uno quiera en su interior. Los besos son cosas de esposos, no de noviecitos. Y si soy casado, ya termino los ejemplos que había puesto en este pequeño papel. La santidad total de mi matrimonio, porque es un sacramento, porque es santísimo el matrimonio, la santidad total. En mi vida yo soy el jefe de familia, soy jefe para la bobada a veces y no soy jefe para Dios. Hagamos al revés, sé jefe para Dios y deja la bobada. Yo tengo que ser la máxima autoridad religiosa católica si soy varón y me he casado adentro de mi hogar. Y tengo que hacer que esposa e hijos marchen detrás de Dios y su catolicismo. Poner barras en remojo y cambiar, o Dios me va a pasar la cuenta. Santidad total en mi matrimonio y mi familia. Los esposos, santidad total, bendito sea Dios, nuestros fieles creo que lo entienden, y van teniendo hijos, pero en el maldito mundo de hoy, nunca me voy a cansar de maldecirlo, las cosas malas sí se pueden maldecir, con la malditísima anticoncepción y purificación. Manchando la santidad de los matrimonios a mano poder, son negros alquitrán. Los matrimonios cuando tendrían que ser blancos, nieve, como la nieve, lleno de manchas de pecados, de impureza. Los matrimonios tienen que ser una cosa hermosa para Dios. Y una de las cosas que más mancha la santidad del matrimonio es la maldita planificación y anticoncepción. Tener 1 o 2 hijos nomás. Los católicos tenemos muchos y tenemos que seguir así, como nuestros abuelos y bisabuelos. Dejó todo negro mi matrimonio con la maldita planificación y anticoncepción. Y ni hablemos del aborto, las peor, palabras mayores. Entonces, si me caso, voy a tener muchos hijos. Y el nuevo orden mundial y la ONU odia que el ser humano tenga niños. Y si eres católico, peor. Más saña para que no tenga hijos. Y tú te haces eco, como, me disculpan la palabra, como un bobazo, y para irte al infierno con la planificación. El nuevo orden mundial y la ONU odian que tengan hijos. Y Dios quiere niños. Si me casé, niños. Y si no, no me caso. Salvo esterilidad, que sería totalmente falto de culpa. Pero lo que está mal no es cuando no puedo tener niños, sino cuando no quiero tener niños. Si soy casado, ojalá que ninguno de ustedes haya caído en estas cosas de la planificación y anticoncepción, que encima son abortivas, la gran mayoría de esas cosas de planificación, pues a cambiar. 2024, hijos e hijos. Uno no quiere que tenga yo hijos, yo les voy a pegar 1000 hijos, con 1000 les voy a pegar, 1000 niños les voy a tener, porque además coge un carácter combativo que en otras épocas no había. Todo el orden mundial está pensado para seres humanos que no quieran tener hijos, o cuanto mucho 1 o 2. Entonces ellos quieren, los enemigos del catolicismo, quieren ellos, yo les pego con 1000, te voy a tener 1000, le voy a decir a la ONU. Y por último, la santidad de sus hijos. Guarda, lo digo súper paternalmente a esto. Tanto el Padre Pío como yo vemos, no en todos los casos, pero en muchos casos, en todos los lugares, no solamente acá, niños muy mal criados. Vergonzoso. Mucha misita en latín y malcriados de primera. No. Y voy a pagar muy duramente la cuenta ante Dios si yo estoy malcriando a mis hijos. Yo tengo que hacer santos en todos los aspectos, y obedientes, y respetuosos, y muy aplicados a sus deberes, y no perezosos, y no enviciados con los jueguitos electrónicos, cuanta estupidez del mundo moderno que hasta les arruina la capacidad intelectual en un cierto grado, por estar ahí embobados con los jueguitos, etc. Si yo estoy mal creando a mis hijos, barbas en remojo, 2024 empiezo a trabajar para hacerlos sanos. Año nuevo, como dice el dicho, vida nueva. Sí, pero vida nueva para Dios. Termino con esas palabras. Sino una vida nueva falsa, una vida nueva tonta. Año nuevo, es muy lindo pensar en eso. Año nuevo, vida nueva. ¿En qué le voy a cambiar a Dios? Que todavía no cambie. Así tenemos que empezar
cada nuevo año en nuestras vidas. Y es muy lindo. Yo mismo predico esto y pensar en la proyección de un año, qué cosas buenas, qué cosas lindas voy a hacer, me llena de alegría. Y si yo no pensé en estas cosas, y así empecé el 2024, todavía estamos en los primeros días, piensen y tienen que llenar de alegría, a ver, sí, año nuevo, ¿qué voy a hacer para avanzar ante Dios? Y tienen que llenarnos de alegría. ¿Qué propósitos voy a tomar para este 2024? Si no tomaron ninguno, bueno, la misa sigue, la prédica se acaba y yo en mi espíritu voy a estar pensando, sí, qué lindo, recién empieza un año nuevo, voy a hacer esto lindo para Dios, para su catolicismo, año nuevo, vida nueva. Así piensen y así va a tener aplicación aquello del principio, tan hermoso y tan profundo. La regeneración del hombre por la gracia. Sí, la regeneración del hombre por la gracia. Lo que Dios, yo soy miseria, pero lo que Dios y su gracia pueden hacer en mí. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.